Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio dedicado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. Hoy vamos a conversar de un tema que lamentablemente sigue siendo de gran importancia en Chile y yo creo que lo será por mucho tiempo, al menos así la estadística lo indica. Lo que es la diabetes. Para profundizar sobre este tema, bueno, tenemos a la nutricionista de la Barahona, que bueno, recurrente en nuestro programa. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Leo. Bueno, la diabetes es una enfermedad que está muy prevalente, así que qué bueno que me hayan invitado para hablar de este tema tan importante que lamentablemente 1 de cada 10 chilenos tiene diabetes. O sea, en Chile la situación actual es como del 10% de población prevalente con diabetes. En su mayoría es diabética tipo 2 y lo importante de esto es que es una enfermedad crónica que viene de la obesidad, que hemos hablado en otros programas que la obesidad está en boca, el sedentarismo, o sea, todo esto está asociado, ¿cierto? Y vamos, lamentablemente, por este camino de enfermedades crónicas no transmisibles. Exactamente, de verdad que bueno, yo creo que uno de los objetivos que nosotros hemos trazado con este espacio es el de educar, porque yo creo que siempre los errores se cometen por desconocimiento y de verdad que las estadísticas no son nada alentadoras. Más de 2 millones de chilenos ya se estima pues, que tiene esta condición y los índices de obesidad y de sedentarismo Han nos aumentado hace ver de también, que esto sí. va a ser mucho peor en el corto o mediano plazo. Entonces, bueno, comencemos por lo primero. ¿De qué se trata la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Seguimos recalcando esta condición que cada día afecta a más chilenos y necesitamos que nuestro país lo entienda. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que muchas veces viene de la obesidad, ¿ya? Además que la diabetes es una enfermedad irreversible, ¿ya? Es una condición donde la mayoría de los pacientes les falta insulina para regular su glucosa, que es el azúcar de la sangre. Por lo tanto, para que sea más sencillo, es que los niveles de azúcar en la sangre, que es la glicemia, no se logran regular ni equilibrar. Entonces hay picos glicémicos y esta condición, por ejemplo, nos podemos alertar cuando tenemos mucha sed, cuando vamos mucho al baño o tenemos hambre, sudor excesivo, etcétera. O sea, hay diferentes maneras de cómo uno... darse cuenta de que está sufriendo esta condición. Claro, por lo tanto es importante pesquisar si nosotros no nos sentimos bien o tenemos alguna de estas alteraciones, polidipsia, poliuria, polifagia, son las principales reacciones que tiene nuestro cuerpo para alertarnos, oye, ¿sabes qué? Algo no está funcionando bien. Claro, así que es importante que también se vayan chequeando, vean que si nosotros estamos como un poquito más sobrepeso, ¿cierto? Nos tenemos que hacer una pesquisa de prueba de tolerancia a la glucosa oral, hay que hacerse exámenes, ¿cierto?, especiales para ver finalmente si la glicemia en ayuna corresponde o no a la normal, o realmente estamos resistentes a la insulina, que es como el camino mucho conducente a la diabetes. Así que de eso se trata la diabetes, es una enfermedad crónica no transmisible asociado mucho con la obesidad en aquellas personas que no logran equilibrar su glicemia debido a la malnutrición, ¿cierto?, a la mala alimentación, al sedentarismo, a comer comida chatarra, etcétera. Fíjate que es importante lo que está señalando, ¿no? Los síntomas de alarma. En primer lugar, la persona que vaya mucho al baño, que esté orinando mucho, una persona que sienta mucha sed. Pero también es cierto el tema de cuando estamos fuera del peso ideal. Ya es para comenzar a tomar precauciones, Claro. porque sabes, ya ese siempre es un prerrogativo para el desarrollo pues, de la diabetes. O sea, desde ya cuando nos sentimos que no estamos cómodos, que no estamos bien con nuestro peso, es importante poder hacer una pesquisa, ir al médico, hacerse exámenes, para poder alertarnos de que nosotros, ¿cierto?,
podemos tener esta condición, que es la diabetes, y es muy prevalente y que lamentablemente la diabetes viene asociado después a otro tipo de enfermedades de arrastre. Podemos llevarnos conducentes, por ejemplo, a enfermedades renales, ya que puedes llegar a diálisis. Exactamente. Hablemos de eso, hablemos de cuáles son las complicaciones que puede traer el que una persona sufra de diabetes. Primero que todo, la diabetes hay que tratarla. Okay. Con un médico, diabetólogo, nutricionista, ojalá que empiece a hacer actividad física, porque hay terapia farmacológica y tratamiento dietético, o sea, de la alimentación. Esos son factores, y aparte de la actividad física, ojalá también se relaciona con que las glicemias pueden mejorar muchísimo con alimentación, o sea, dieta, como se dice, dieta y ejercicio y actividad física. O sea, de hecho, en las guías de la diabetes del MinSal dicen el protocolo cuál es nuestro conducto regular si nosotros tenemos diabetes. Okay. Si tenemos, por ejemplo, un diagnóstico de diabetes, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como primera terapia, ¿cierto? Dependiendo de la glicemia, ojalá el tratamiento nutricional y ejercicio. Luego, ¿cierto? Se va para la parte farmacológica o ambas cosas, ¿cierto? Para poder equilibrar. O también está la terapia, ¿cierto? De la insulina, ¿ya? Porque la glicemia es por falta de insulina, ¿ya? Esto se produce, ¿cierto? En el páncreas. Entonces, ¿por qué falta insulina en las personas que son diabéticas? Porque la mayoría de las personas diabéticas tienen sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, la insulina es una hormona que regula las glicemias necesariamente, ¿cierto?, para que compensen todo su cuerpo. Y como tenemos ya esta alteración, es difícil controlar la glicemia, el azúcar en la sangre. En ese caso, por ejemplo, ¿qué recomendaciones o qué debe entender la persona desde el punto de vista nutricional? ¿Qué cambios debe hacer una vez que tenga, o que de alguna manera, no vamos solamente a lo que tenga? Quiero enfocarme mucho en esa gran cantidad de chilenos que están en riesgo a tenerla. Claro. Esas personas que son totalmente sedentarias, esas personas que consumen mucho alimento no de mala calidad, que tienen ese sobrepeso, porque estamos hablando de que el 76% de nuestra población tiene algún grado de sobrepeso. Entonces, ¿qué cambios debe hacer esa población que está en riesgo latente? Empezar por cambios de hábitos, de a poco, progresivo, porque muchas veces nosotros ya tenemos nuestra rutina de alimentación, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por ejemplo, tomar más líquido, tomar más agua, caminar más y andar a lo mejor menos en auto, tratar de hacer alguna actividad física y sobre todo la elección de los alimentos, porque tenemos que, si estamos tomando por ejemplo leche, ojalá si queremos bajar de peso, podríamos elegir, por ejemplo, leche descremada, podríamos elegir, ¿cierto?, las carnes magras, podemos elegir también los aceites, ¿cierto?, esenciales, pero no fritura. Entonces, de esa manera empezamos en la elección de los alimentos. Luego de elegir los alimentos que nos hacen bien, que nos mantienen sanos, que tienen nutrientes, ¿cierto?, etcétera, antioxidantes también, tenemos la otra línea, que es la cantidad. O sea, elegimos los alimentos, luego tenemos la cantidad de alimentos que nosotros tenemos que comer. Y en los diabéticos es súper importante el conteo de hidratos de carbono. ¿Qué es el conteo de hidratos de carbono? Es el conteo del azúcar del alimento. Nosotros en la mayoría, en el conteo de hidratos de carbono, están pan, cereales, ¿cierto?, pastas, tenemos galletas, eso tiene hidratos de carbono. También las frutas. Ahora, hay dos tipos de hidratos de carbono, los simples y los complejos. Exactamente. Entonces, los simples, en los diabéticos, resistentes a la insulina o personas que quieran bajar de peso, hay que tratar de restringirlos. Todo lo que tiene azúcar, miel, productos de pastelería, todo lo que tiene índice glicémico alto, hay que disminuirlo. Fíjate que nosotros tenemos, disculpa que te interrumpa, nosotros tenemos acá en nuestro país una gran herramienta que en la mayoría de los países no está, incluso en países desarrollados no está, como son los sellos. Cuando un alimento que usted lo vaya a comprar, la persona vaya al supermercado, vaya a cualquier lugar y consuma un alimento, este alimento posiblemente tiene un sello de advertencia. Cuando dice
alto en azúcares es un alimento que las personas deben evitar por completo. Totalmente. Porque son azúcares y sobre todo azúcares simples. Exacto. Entonces, son sinónimos. Hidrato de carbono es sinónimo de azúcar. Ajá. Entonces, como les decía, están los simples y los complejos. En los complejos tenemos que preferir todo lo de grano integral. Preferir, por ejemplo, más verduras, que eso nos ayuda también con el potasio, con los micronutrientes, ¿cierto? Que nos ayuda también a sentirnos más saciados, a acelerar también nuestro metabolismo, que no sea lento, para también ir al baño, etcétera. Y también son de índice glicémico bajo. O sea, entonces están los índices glicémicos altos, medios y bajos. Entonces, en este caso, y por eso tenemos estas dos cosas y se los nombro así como un poquito más técnicos para que también entienda la población de qué estamos hablando, no solamente a que tiene azúcar o no tiene azúcar. Exactamente. Porque hay alimentos que tienen azúcar, pero nos hacen... Claro, no, pero hay algunos que tienen azúcar y nos mantienen, o sea, no es que nosotros no comamos nada de hidratos de carbono, sino que tenemos que preferir, claro, ciertas cantidades y el conteo de hidratos de carbono se realiza para mantener la glicemia en equilibrio y ese tratamiento se lo debe dar, ¿cierto?, la nutricionista, sabiendo la terapia, ¿cierto?, farmacológica que tiene el paciente para que se ajuste a su tratamiento y se mantenga compensado el paciente con respecto a las glicemias, porque también tenemos que pensar ya, la selección de alimentos, ¿cierto?, la cantidad de alimentos que fuimos diciendo. Y la otra arista sería, ¿cierto?, cada cuánto como. Claro, la frecuencia. La frecuencia, porque los diabéticos es muy importante la frecuencia con la cual tienen que comer, tener horarios de alimentación, que ojalá la alimentación sea fraccionada. Pueden comer cada 2, 3 o 4 horas, dependiendo, ¿cierto?, de su terapia de insulina o de farmacológica, ¿cierto?, de algún medicamento que estén tomando. Entonces, todo eso engloba la que es la diabetes. No es como, no, tiene que comer esto y fin. No, porque hay que hacer una educación al paciente de cuánto tiene que comer, porque no todos los días uno come lo mismo. No va a comer todos los días 2 rebanadas de pan de molde integral con jamón de pavo o huevo con un vaso de leche, sino que hay otros días que va a comer yogur con cereal, avena, ¿cierto? Después a lo mejor va a comer una fruta o un yogur con una fruta, ojalá que no sea un zumo, ya, porque tiene más índice glicémico. Luego viene el almuerzo, ojalá después entre medio, ¿cierto?, hagan una colación y finalmente 11 cena. O sea, tratar de que sea esa la estructura de minuta diaria en un paciente diabético. Exactamente. No, y también realzando la importancia de que esa persona comience no solamente a cambiar su hábito de alimentación, sino que vaya acompañado sí o sí de unas caminatas, al menos de algún tipo de actividad física. Los estudios científicos avalan lo que me estás diciendo, que mientras más actividad física tengan los pacientes, mejor es su respuesta glicémica. Por lo tanto, ¿cierto?, empiezan a compensar y obviamente un paciente diabético se tiene que cuidar además de las consecuencias que tiene tener unas glicemias permanentemente altas. ¿Por qué? Porque, como le decía hace un ratito, tenemos que ver que se puede llevar, por ejemplo, un paciente renal, se puede llegar también a tener problemas de herida en los pies, se puede llegar a una amputación, se puede llegar a diferentes consecuencias que no son muy positivas en estos pacientes. Por eso hay que llamar a la población a que se cuide, a que realmente tome conciencia que no es como, es que no siento la diabetes, yo siento que no tengo nada, porque probablemente es muy silenciosa esta enfermedad. Una enfermedad silenciosa, es correcto. Exacto. Es correcto. Fíjate una cosa, yo soy partidario de que la población general, que son personas que no sean del área de la salud, deben aprender a leer las etiquetas. La primera es, oye, ¿sabes qué? La que está en la parte frontal y te indica alimento alto en azúcares, o que es alto en calorías, o que es alto... Ya sabes, ya es una advertencia de que es un alimento que debes consumirlo con una frecuencia muy baja. Ojalá casi que no lo consuma. Ojalá que no lo consuma. Sí. Pero si lo hace, una frecuencia muy, muy baja. El siguiente es entender cuando un alimento tiene azúcares simples, sobre todo estos azúcares, no sé, jarabe de maíz, sacarosa, que de alguna manera la etiqueta no te indica que es azúcar, pero eso es azúcar. Claro. Y de alguna manera, pues, debe ser más común, o sea, que la persona entienda, porque
hay algo que lamentablemente nos va a venir a afectar, ya nos está afectando y nos va a venir afectando en mediano plazo. O sea, ya nos está afectando, ya nos está afectando. lamentablemente. Vemos las personas con sí. sobrepeso, sobre todo la cifra de obesidad infantil, que son a mí las que más me preocupan, porque vemos que los niños en el colegio, un índice de obesidad no, y muy muchos alto. ya después llegan y se les diagnostica resistencia a la insulina muy jóvenes. Después ese paciente, si no se cuida, no va a ser resistente a la insulina, va a ser un candidato a ser diabético. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que frenar. Realmente hay que tomar conciencia de que esta enfermedad no es como, sí, yo soy diabético y me pincho con insulina y listo. Esto es un tratamiento que ellos se tienen que hacer para que mejore su salud, para que eviten las consecuencias o para que finalmente eliminen esta condición. Un resistente a la insulina, si baja de peso y hace actividad física, y además que ojalá haga una dieta adecuada para que se alimente bien, debería dejar de ser resistente a la insulina. Claro. Porque Bien. se mantiene y se controlan las glicemias con dieta, ejercicio y a veces, obviamente con fármaco, si es que es necesario, dependiendo, ¿cierto?, del diagnóstico que tenga el paciente. Fíjate algo, algo que me gustaría que me ayudara, porque personalmente yo lo he visto en muchos pacientes cuando uno está en las consultas, y dice, no, de algo tengo que morirme, o sea, no le hago caso, o sea, la adherencia al tratamiento, la adherencia sobre todo a cambiar el hábito de alimentación, en muchas personas cuesta. Entonces, una de las consecuencias más lamentables que tiene cuando no hay control de la glicemia es cuando la persona llega a una falla renal, cuando la persona llega a sufrir. Entonces, en palabras más o menos simples, entendiendo que nuestra audiencia no son profesionales de la salud, me gustaría que nos ayudara a explicar por qué se da, por qué llega un paciente diabético a sufrir falla renal. Ya, lo que pasa es que los diabéticos se van enfermando más, ¿cierto? Si no tienen las glicemias alteradas y muy alteradas y no están compensados, no llegan a su meta de hemoglobina glicosilada, ni tampoco la meta de las glicemias que deben tener postprandial, es decir, post comida o en ayunas. Por lo tanto, esto daña el riñón, va dañando porque no es normal que una persona tenga azúcar en la sangre tan elevada. Entonces se va enfermando a diferentes órganos y en este caso puede pasar en el daño renal, ya que hace un desgaste, ¿cierto?, del riñón, ya que el páncreas ya no está entregando esta hormona de la insulina para poder regularlo, ya no es capaz. Se escapa de las manos, o sea, no puede manejarla. Exactamente, entonces no hay un equilibrio hormonal, no hay un equilibrio de salud, hay una descompensación y esa descompensación tiene consecuencias, que es el daño renal, la falla renal que puede ser progresiva y claro, la mayoría de los pacientes renales son hipertensos, diabéticos, tienen malas conductas alimentarias, aunque obviamente algunos quieran mejorar, pero llegan muchas veces por este tipo de enfermedades crónicas que se pueden atajar desde ya antes. Exactamente. Otra de las complicaciones que tienen las personas, y por eso también me gusta hacer esa ilustración, es cuando de alguna forma comienzan a tener lesiones en miembros inferiores y lamentablemente hay que comenzar a cortar miembros, o sea, a sufrir amputaciones. En este caso, de igual forma me gustaría que le explicara a la audiencia, ¿por qué se da esto? ¿Por qué la persona con diabetes sufre tanto de amputaciones en miembros inferiores? Porque no se logran compensar, muchas veces van perdiendo la sensibilidad. Es una de las consecuencias principales que tiene esta condición de la diabetes, perder sensibilidad en los miembros inferiores. Sensibilidad en los miembros inferiores, también a veces en las manos, o tienen problemas de visibilidad. Es otra complicación, que comienzan a perder la vista. Y también es una complicación que cuando no saben que tienen diabetes, también puede tener una visión borrosa el paciente por una alteración de glicemia. Entonces, todas estas consecuencias es por la descompensación de las glicemias, por no llegar a la meta, por no cuidarse.
Entonces, por eso es tan importante que nosotros realmente tomemos conciencia, realmente vayamos a los controles médicos con el diabetólogo, con la nutricionista, ¿cierto? Para poder realizar una terapia adecuada y que no pasen estas consecuencias de ya sea amputaciones a ortejo, es decir, a los dedos, que pierda la sensibilidad y tratar de llegar a una compensación que muchas veces cuesta, porque hay un déficit de insulina, muchas veces son obesos o con sobrepeso que lamentablemente hay que compensar con un fármaco y con dieta y ejercicio, porque si no, no se puede compensar. Exactamente. Ya para ir cerrando, el tiempo siempre es corto, ¿no? Pero este es un tema del cual a mí me gusta hablar mucho, porque está la necesidad. Yo creo firmemente que la población, si hay personas que comienzan a cambiar, lo agradecerán, porque hay muchas personas que ya son diabéticas acá en Chile, pero sobre todo la población más grande es la que está propensa a hacerlo. Hay muchísimas personas que ojalá estén escuchando el programa, ojalá que entiendan este mensaje y esta preocupación que tenemos, porque en el corto plazo vamos a tener muchas personas con diabetes acá en Chile y es lamentable porque son dos aritas y es algo fácil, no es lo mismo que, oye, ¿sabes qué? Genéticamente te tocó una enfermedad porque a lo mejor ya estaba planificado, oye, pero oye, ¿sabes qué? O sea, porque no hiciste deporte o porque no comiste bien, porque abusaste tanto en tu forma de comer. Que hay límites. Es triste que nuestra población esté latente a desarrollar la diabetes y por eso nos importa mucho a nosotros desde esta tribuna oye, ¿sabes qué? Ayudar a esa parte de educación. Ya para concluir, algunas recomendaciones generales que le quieras dar a esta población. Sí, que traten de incorporar más la alimentación vegetariana, que ha tenido estudios muy positivos con el tema de la diabetes. Tratar también de incorporar verduras ya sea variadas, no de índice glicémico alto, por ejemplo, como la beterraga en los diabéticos, y al igual que las frutas, tratar de evitar aquellas que son de alto índice glicémico, como las pasas, las uvas. Entonces, tratar de ir variando la alimentación, ¿cierto? Con frutas, verduras, lácteos que ayudan a sopesar, ¿cierto? El tema de los altos y los bajos de la glicemia. Tratar de hacer horarios de alimentación, de tratar de ponerse ya, yo me despierto a las 10 de la mañana, por lo tanto voy a comer a las 11, por lo tanto después me queda a la 1 el almuerzo, o sea, hacerse un horario de alimentación, horarios de alimentación, saber cuánto tiene que comer. No todos tenemos que comer lo mismo. No todos tenemos el mismo peso, otras personas, un hombre y una mujer tienen que comer diferente, porque tienen diferente requerimiento nutricional. Entonces es importante que ellos se orienten con profesionales que sepan cuánto tienen que comer, realizar el conteo de hidratos de carbono, aprender a leer las etiquetas, que no solamente diga el alto, sino que vean la parte de atrás posterior. Y diga donde dice hidratos de carbono disponibles, totales, y abajo sale azúcares, ver los gramos que tiene para reconocer realmente, ¿cierto?, si tiene azúcar o no tiene azúcar. Entonces también es importante ver, leer los etiquetados. Y aparte de todas estas recomendaciones, usar obviamente o sucralosa, stevia, no azúcares, claro, edulcorantes no calóricos, realizar actividad física, eso con respecto a los diabéticos. Adela, muchísimas gracias por enseñarnos, por ilustrarnos y por ayudarnos en esta campaña de educación médica que tenemos de la con Chile. Yo no pierdo la esperanza. No hay que esperar, no es que eso es lo único que se pierde. Así es. Bueno, ya vamos a darle el pase a nuestra especialista Sandra Cuartas, que ella nos va a estar explicando pues de estos productos antidiabéticos especializados pues para personas que tengan restricciones a los azúcares simples, tengan diabetes o quizás, oye, ¿sabes qué? Solamente quieren cuidarse y no quieren consumir pues azúcares simples. Sandra. Gracias, Leo. La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud nos indican que el mal cuidado y manejo de la diabetes tipo 2 trae múltiples consecuencias, tanto como problemas a la vista, problemas cardíacos, problemas renales, amputaciones de nuestras extremidades, entre múltiples otras consecuencias. Enterex Diabetic es una fórmula completa y balanceada que entrega carbohidratos de lenta absorción, ideales para pacientes con diabetes, prediabetes o con control de las glicemias.
tiene omega 3, baja en grasas saturadas y contiene FOS, un prebiótico que ayuda a nuestra salud intestinal. Viene en este formato líquido de 237 ml, ideal para tomar, listo para tomar, que contiene 12 gramos de proteína, y en este formato tarrito para diluir en 190 ml de agua y 3 medidas, que también nos entrega 12 gramos de proteína. Son libres de gluten, libres de lactosa y es un producto fácil de tomar y fácil de encontrar. Lo podemos encontrar en todas las cadenas Salco-Brand y en todas las cadenas Cruz Verde. Enterex Diabetic, otro producto de la familia Enterex. Bien, muchas gracias Sandra por tu explicación. Recordemos pues que, como siempre decimos, aunque nuestro producto Enterex Diabetic es un producto de libre prescripción que usted lo puede adquirir en cualquier farmacia Salco-Brand en todo Chile, lo puede adquirir también a través de Cruz Verde en su página web o a través de Mercado Libre o cualquier farmacia independiente. Siempre recomendamos que usted vaya primero con su nutricionista, con su nutriólogo, con su diabetólogo, para que él le indique cómo debe consumirse el producto, si usted es candidato a consumirlo y en qué horario inclusive debe consumirlo. Recordemos pues que Enterex Diabetic es nuestra fórmula especializada para pacientes con diabetes y que estos 2 meses, vamos a tener ofertas en la cadena Salco-Brand. Ya para despedirnos, pues agradecerles la audiencia semana a semana. Este programa lo hacemos con mucho cariño para educar a Chile. Necesitamos que Chile cambie, que haga más deporte. Necesitamos que Chile modifique sus hábitos de alimentación y desde este pequeño espacio pues nosotros aportamos nuestro granito de arena. Esto fue Mundo Enterex.